Vamos entonces a abordar, la última parte, diríamos la tercera parte de la deidad, lo que creemos nosotros acerca de la deidad. Recordemos que cuando hablamos de deidad estamos hablando de Dios el Padre, de Jesucristo su Hijo y también del Espíritu Santo. Ahora, nosotros, a diferencia de los demás, sí creemos en el Espíritu Santo, por supuesto que sí. Lo que no creemos es que sea una persona aparte de Dios y de Cristo. Es decir, no creemos que sea la tercera persona. Entonces, históricamente hemos dicho también que el Espíritu Santo es el poder de Dios, pero en los últimos años hemos reconocido que es mucho más que el poder de Dios, ¿verdad? Decir que el Espíritu Santo es solo el poder de Dios es quedarnos bastante corto porque hay una mejor definición y la vamos a ver en esta presentación. Entonces, declaramos en nuestro dogma que el Espíritu Santo es el ayudante divino prometido que procede, note usted, procede no solo del Padre, sino también del Hijo. Acuérdense lo que dijo Jesús, les conviene que me vaya, porque si no me voy, el Espíritu no vendrá sobre vosotros. Fíjense, fue necesario que el Hijo se fuera con el Padre para que pudiera venir el Espíritu Santo. Pareciera ser, no lo dice la Biblia, pero pareciera ser que si no se va el Hijo, entonces el Espíritu Santo no puede venir porque no está completo. Necesita el Hijo regresar al seno del Padre para que la deidad esté completa y entonces venga esa porción del Espíritu Santo. Entonces vamos a decir nosotros que el Espíritu es la presencia y el poder de Dios en el mundo y habita en los creyentes. Aquí ya cambiamos. Ya no es solo el poder, es también presencia, que es lo más importante, ¿no? Yo diría, en resumen, el Espíritu Santo es la presencia del Padre y del Hijo en la vida del creyente. Y así resolvemos esta definición. Por el Espíritu Santo, Dios inspiró e ilumina las Escrituras, convence, regenera a los pecadores, santifica, enseña, consuela, guía, preserva a los creyentes y los capacita para el servicio. Todo esto lo hace el Espíritu Santo. Además, la evidencia del Espíritu Santo en la vida del creyente es la fe en Cristo, la obediencia a Dios y el fruto espiritual del amor por encima de cualquier otro. En la Biblia podemos ver la acción del Espíritu Santo desde el principio. Génesis 1:2, el Espíritu se movía sobre las aguas. En el Antiguo Testamento lo vemos facilitando la creación de Dios, hasta el Nuevo Testamento confirmando la identidad de Jesús a Juan el Bautista después del bautismo de nuestro Señor. El mismo Espíritu que habitó sin medida en Cristo ha sido dado ahora para morar en los corazones de los santos de Dios hasta que vuelva el Señor para establecer su reino. Ahora vivimos la era del Espíritu Santo, ¿no? Vivimos la era de los sueños, de las visiones, del éxtasis, de la voz audible. Después vivimos la época de Jesús, el verbo que se hizo carne, y cuando termina Jesús su ministerio, resucita y asciende a los cielos, empieza la era del Espíritu Santo en la cual vivimos ahora. La promesa de su venida, ¿verdad? Ahí está desde el Antiguo Testamento, Joel 2:28 y 29. Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y tiene su cumplimiento en Hechos 2:14 al 28. Todos conocemos esa porción. Aquí lo que voy a decir, que me parece a mí muy interesante, es que desde el tiempo de Cristo y después en el tiempo de los apóstoles, se fueron rompiendo
muchos de los esquemas que pertenecieron al antiguo pacto. Eso es muy importante tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque ahora estamos en un nuevo pacto. El antiguo pacto funcionó, pero cuando cumplió su propósito, entonces es relevado por el nuevo pacto. Y en el nuevo pacto hay un rompimiento de muchas estructuras. Por ejemplo, lo que antes era solamente del pueblo de Israel, esta presencia de Dios, aquí en Hechos capítulo 2, el Espíritu se derrama sobre toda carne, ¿verdad? Lo que antes era, diríamos, de la tribu de Leví, la tribu que tenía la exclusividad del sacerdocio, ya con Cristo se rompe, porque Cristo ni siquiera es de la tribu de Leví, él pertenece a otra tribu, a la tribu de Judá, ¿verdad? Entonces se van rompiendo muchos esquemas. En el Antiguo Testamento solo los varones podían ejercer funciones del sacerdocio. Acá dice en el texto de Hechos capítulo 2, vuestros hijos y vuestras hijas. Ya no hay diríamos, ese linaje varonil. Acá hay un rompimiento. Pablo dice que en Cristo Jesús no hay judío ni gentil, ni griego, perdón, ni judío ni griego, ni siervo ni libre, ni varón ni mujer, sino que todos somos uno solo en Cristo Jesús. Jesús instruyó a sus discípulos para que esperaran la promesa del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, la promesa de su venida ahí está. Lo sucedido aquí fue algo extraordinario, pues se rompen muchos esquemas del Antiguo Testamento, como ya lo he comentado. El Espíritu Santo es auxilio divino. Jesús se refirió al Espíritu Santo como el ayudante, el abogado, consolador y consejero. Estos términos se traducen de la palabra griega parakletos, que literalmente significa ser llamado para proporcionar la ayuda necesaria o asistencia a nuestro lado. En su última enseñanza registrada antes de su muerte en la cruz, Jesús dijo a los discípulos precisamente qué tipo de asistencia aportaría el Espíritu Santo y que vendría a vivir con nosotros y permanecer aquí. Nos enseñaría y nos recordaría todas las cosas que Jesús dijo. Nos guiaría a los seguidores de Jesús a toda verdad y a toda justicia y hablaría de lo que el Padre y el Hijo le dicen acerca de las cosas que han de venir. Entonces, es auxilio absolutamente divino la presencia del Espíritu Santo. Además, convencería al mundo acerca del pecado y de la justicia y del juicio. Más tarde, el apóstol Pablo describió el ministerio asistencial del Espíritu Santo, porque Pablo dice en Romanos que capacita a los creyentes para obedecer a Dios, intercede para ayudar a los creyentes a superar sus debilidades, da testimonio de Jesús, según los textos de Pablo en Corintios, Mateo 16, distribuye dones espirituales para la edificación de la iglesia, produce fruto espiritual en la vida de los creyentes, según Gálatas 5:22, garantiza la intención de Dios de redimir y dar vida eterna a los santos, según Pablo en la carta a los Corintios y en Éfeso, preserva a los creyentes hasta que Jesús regrese y también santifica a los creyentes, según Romanos, Tesalonicenses y Primera de Pedro. El Espíritu Santo y las obras del Evangelio. Justo antes de su partida, Jesús aseguró a sus discípulos que serían facultados para hacer la obra de Dios en el mundo cuando el Espíritu descendiera sobre ellos. Pero cuando venga el Espíritu sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos. Vemos el cumplimiento de esta promesa en el libro de los Hechos, acerca de cómo Dios concedió dones e hizo milagros
a través de los creyentes. Las epístolas dan testimonio del designio permanente de Dios para que la iglesia sea un cuerpo milagrosamente dotado que se edifica a sí mismo al igual que ministra el mundo exterior. A través del Espíritu Santo, Dios trabaja también en la vida de los creyentes para perfeccionar un carácter santo que refleje la naturaleza divina de Cristo. Su divino poder nos ha sido concedido todas las cosas para vivir como Dios espera, ¿no?, que vivamos, es decir, como Dios manda. Además, el Espíritu Santo inspiró la escritura de la palabra de Dios. Lo revisamos ayer, ¿verdad? Pero hoy en día ilumina al creyente para comprender la escritura, ¿verdad? Es la doctrina de la iluminación para entender la escritura. El Espíritu convence a los pecadores. Jesús describió la obra del consejero que había de venir, diciendo, cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto a pecado y en cuanto a la justicia y el juicio, ¿verdad? Ahora, el Espíritu Santo y su fruto. Pablo describe las cualidades que necesitamos como el fruto del Espíritu Santo en Gálatas 5, 22 y 23. El fruto, hermanos, tiene que ver con el carácter del creyente, es decir, con la personalidad del creyente, ¿verdad? Ya dejemos atrás estas ideas inapropiadas, ¿verdad?, que a veces tenemos de que yo saqué el carácter de mi padre, ¿verdad? O yo me parezco a mi madre, así soy yo porque yo heredé de mi madre ese carácter y cosas por el estilo. Ya debemos de superarlas, hermanos, porque se supone que el que vive en nosotros es Cristo Jesús y su espíritu produce un fruto maravilloso en el carácter del creyente, ¿verdad? Según Gálatas capítulo 5, versículo 52, que todos sabemos de memoria. El fruto del Espíritu es el amor, ¿verdad? La paz, la bondad, la misericordia, en fin, están ahí los 9 frutos, perdón, del Espíritu Santo. Tiene que ver con el carácter del creyente. Pero también el Espíritu Santo otorga dones, ¿verdad? Dios obra para la salvación de la humanidad a través de su iglesia facultada por el Espíritu. El Espíritu distribuye dones espirituales para equipar y habilitar a la iglesia para llevar a cabo sus múltiples ministerios. Los dones son facultades o capacidades para realizar la obra de Dios entre la humanidad. El Espíritu Santo otorga dones a los creyentes. Continuación. Ahora, piensen en estas preguntas, hermanos, que preparé para esta clase. ¿Por qué razón con mucha frecuencia nos sentimos improductivos o insatisfechos en la iglesia? Piensen por un momento. ¿O a qué se debe que frecuentemente las reuniones nos parecen aburridas? ¿O por qué buscamos erróneamente entretener a los miembros? Ahí están muchos pastores, ¿verdad?, que a veces ya no saben qué hacer para mantener de buen humor a los miembros, para entretenerlos como si fuera un espectáculo. Hoy en día muchos cultos se han convertido en un espectáculo. Hay muchos líderes y predicadores y pastores que buscan los mejores chistes, ¿verdad? Así les decimos acá en México, no sé, en otros países, para hacer reír a la gente. Pues hermanos, yo no me imagino al apóstol Pablo haciendo reír a la gente. La verdad, no es posible eso, ¿verdad?
¿Por qué algunos ministerios crecen más que otros? La respuesta a todas estas preguntas es muy sencilla. Estamos desatendiendo los dones que Dios nos ha dado por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, es todo para nosotros hoy. Todo, simplemente todo. Es la presencia del Padre y del Hijo en nuestra vida. Y como ya lo vimos, es el líder de la iglesia. El líder de la iglesia, hablando bíblicamente, no es el pastor, no es la directora de la sociedad femenina, no es el de los obreros, ¿no? Ni el presidente de la iglesia, ni nadie. El líder de la iglesia bíblica, teológicamente hablando, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Es más, dicen algunos teólogos que el libro Hechos de los Apóstoles debe llamarse Hechos del Espíritu Santo, porque se ve que el Espíritu es el que va dirigiendo la obra. Lo dijo Jesús a los discípulos: no se vayan de Jerusalén hasta que descienda el Espíritu sobre ustedes. Entonces, yo creo que estamos desatendiendo los dones que Dios nos ha dado por medio del Espíritu Santo. La Biblia dice en 1 Corintios 12:1, y acerca de los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ignoréis, ¿verdad? No quiero que ignoréis. Hay que usar los dones del Espíritu Santo, porque a veces hacemos cosas que no salen bien porque no estamos, diríamos, siguiendo esos dones o esos carismas que el Espíritu nos ha dado. Tengo un amigo que vende herramientas de ferretería, martillos, pinzas, desarmadores y cosas por el estilo. Y dice que una vez le habló a un cliente y le dijo: oye, quiero que me cambies el desarmador que me vendiste porque fíjate que se me quebró. Y le dice: sí, cómo no, yo te lo cambio. Fue y lo visitó y le dijo: a ver, enséñamelo. Y sí, estaba quebrado. Y le dijo: eh, ¿cómo se te quebró el desarmador o desatornillador, como le llaman en algunas partes? Porque estos no se quiebran. No, sí, dice, se quebró. ¿Pero qué estabas haciendo? No, pues es que lo metí para hacer una palanca en una lámina que necesitaba levantar. Ah, dijo, no, es que este no es para levantar láminas, este es para poner tornillos y quitar tornillos. Bueno, así estamos a veces en la iglesia. No usamos las herramientas adecuadas. Si a mí me ponen a cantar en el coro, hermano, la gente va a salir corriendo, porque yo no sé cantar. Dios no me dio ese don de canto, ¿verdad? Entonces tengo mala voz, no soy afinado, ¿verdad? Y eso pasa en la iglesia. Una vez también visitando una ciudad en el norte de México, era un pueblo pequeño, era un pueblo humilde. El pastor me dijo que me iba a hospedar con una hermana que era la que tenía la casa más bonita del pueblo. Y yo entré a la casa en la noche cuando terminamos la labor y vi que la hermana estaba muy nerviosa. Y me dijo: ay, hermano, yo no sé por qué me lo mandaron a usted aquí a dormir. La verdad, yo me siento muy incómoda porque, pues yo no sé a usted qué le gusta para cenar o algo que usted necesite. Yo realmente nunca he hospedado a nadie por lo mismo, porque a mí no me gusta tener gente en la casa. Entonces yo le dije: hermana, no se preocupe, le digo, este, solamente vamos a dormir y ya, en la mañana salimos, no hay ningún problema. No tiene el don de la hospitalidad.
No tiene, ella tiene otros dones. Entonces, cuando alguien no trabaja su don, entonces sufre mucho y también hace sufrir a los demás. Entonces, a veces organizamos a la iglesia en base a la edad. Si ya eres grande, bueno, vas allá con los que están casados o los ancianos, en base al género, si eres mujer acá, si eres varón acá, si eres niño o niña acá. Dividimos y formamos grupos en base a cosas que la Biblia no dice. La Biblia no habla ni de la edad, ni del género, ni del estado civil, ni cosas por el estilo. La Biblia habla de dones. Y tendríamos que estructurar a la iglesia en base a los dones del Espíritu Santo. Dice Pablo, empero a cada uno es dada manifestación del Espíritu. O sea, todos tenemos uno o más dones del Espíritu Santo. Todos los miembros del cuerpo de Cristo. No hay uno que no tenga. Nadie tiene todos los dones, pero todos tenemos al menos uno. ¿Cómo descubrimos los dones? En teología pastoral se afirma que primero es la coinonía y después la diaconía. ¿Qué significa esto? Bueno, primero es la comunión y después el servicio. Primero la coinonía, la comunión, donde nos conocemos. Ya conociéndonos, entonces practicamos los dones, es decir, el servicio, la diaconía. Esto se descubre en la comunidad, en la comunión. En la iglesia que yo pastoreo, acá en la ciudad de Dallas, yo conozco a los hermanos, yo sé para qué son buenos. Yo puedo ayudarles a que cumplan su ministerio porque sé cuáles son los talentos que Dios les ha dado. Y hay que respetar eso, hermanos. Primero es la comunión y después el servicio. Es decir, los dones se descubren en la comunión como en familia, ¿no? Yo sé para qué es buena mi esposa, mi hijo el mayor y mis dos hijas. ¿Por qué? Porque los conozco bien. Al convivir unos con otros, vamos reconociendo los dones de nuestros hermanos y hermanas. Ahora, ¿cómo se confirman los dones que tenemos? Bueno, número uno, cuando se disfruta el servicio o ministerio que se realiza. Es el primer signo. Es el primer signo que se disfruta lo que se hace, ¿no? Porque si estamos quejándonos y con amargura y en lugar de resolver problemas estamos ocasionando más problemas, pues no, eso es una clara evidencia de que no tenemos ese don, ¿verdad? En el Espíritu Santo. Una vez enviamos a un misionero a cierto país y nos tocó acompañarlo a él y a su familia para que tomaran el vuelo que los iba a llevar. Iban muchos familiares de ellos y una hermana de él, todo el camino hacia el aeropuerto y estando ahí en el aeropuerto, le iba dando 1000 recomendaciones. Hermanito, es que mira, estoy muy preocupado. Por favor, ten mucho cuidado cuando llegues, que fíjate que los niños y que fíjate que las niñas, y que no se te olvide hacer esto y que no se te olvide hacer otro. Casi le dice que no se suba al avión. No te vaya a pasar algo. Pero el misionero iba feliz de la vida. Feliz de la vida. Entonces, cuando se disfruta lo que hacemos, eso confirma que tenemos el don. Hermanos, Dios no nos manda a sufrir. Dios nos manda a servir con alegría. Número dos, cuando se observa el fruto de nuestro ministerio. Porque si estoy, no sé, como tesorero de una localidad y nunca me salen bien las cuentas, y en lugar de tener, salgo con deudas, pues es obvio que no tengo ese don, hay que poner a otro tesorero. Cuando se nos confirma por testimonio del prójimo, cuando alguien dice, hermana, gracias, me sentí muy bien con esto que usted me dijo,
con estos consejos que usted me dio, bueno, esa hermana tiene ese don de acompañamiento, de consejería, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es el propósito principal de los dones? La edificación del cuerpo de Cristo. Los dones no son para sí mismos, sino para los demás. Por tanto, los dones no son para lucrar, no son para lucimiento personal, no son para sentirse más que otros, ni para ejercer dominio o control o manipulación sobre otros. Todo esto está muy mal y hay que quitarlo de nuestras comunidades. ¿Cuántos dones hay y cuáles son? Bueno, son muchos, hermanos, ¿verdad? Lo traje como un extra de la clase, ¿verdad? Solo para enriquecerla, pero aquí tenemos, por ejemplo, el don de la sabiduría, de la ciencia o conocimiento, de la fe, de la sanidad, de la operación de milagros, de profecía, discreción de espíritus, géneros de lengua, interpretación de lengua. Luego en Romanos tenemos esta otra lista de servicio, de enseñanza, de exhortación, de dar o de compartir, de presidir o ser director de un grupo, el don de la misericordia, acá en Corinto tenemos el don de la continencia, en Efesios tenemos el don del apostolado, de profetas, de evangelistas y de pastores y también de doctores, ¿verdad? Ahora, vamos a la última parte, hermanos, para concluir nuestra clase de hoy. El Espíritu Santo, naturaleza o persona. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Es una naturaleza o es una persona aparte de Dios y de Cristo? Para concluir, el Espíritu Santo no es una persona aparte de Dios y de Cristo. Tenga en cuenta la siguiente evidencia. Ojo con esto, hermanos. El Espíritu Santo no se menciona en la mayoría de los saludos, bendiciones o doxologías, como sí se hace con el Padre y con el Hijo, ¿verdad? Cuando Pablo escribe, o Pedro o Juan, las cartas, no hay esta mención de saludos, ¿verdad? Es decir, saludar en el nombre del Espíritu Santo, ¿verdad? Número 2, el Espíritu Santo no está representado como en el trono o entronado o que reina en el cielo. Sabemos que en el cielo está un trono que ocupa a Dios y a la diestra de ese trono está el Hijo Jesucristo. Pero no se menciona nada del Espíritu Santo. No dice, por ejemplo, que en el trono de Dios está el Hijo a la diestra y el Espíritu Santo a la izquierda. No dice eso. Nada más está el Padre y el Hijo en el trono. Por eso no creemos que sea una persona. El Espíritu Santo no está registrado como adorado o como objeto de oraciones, como sí se hace con el Padre y con el Hijo, ¿verdad? En la oración modelo, les dice, cuando le preguntan, enséñanos a orar, él les dice que oren a Dios, oren a Dios. Y diríjanse a Dios diciéndole, Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Y luego también les dice el Señor que le pidan al Padre que les dé de su Santo Espíritu, ¿verdad? Y no al revés. El Espíritu Santo no se registra en comunicaciones de yo, tú, como el Padre o el Hijo, o como ellos lo hacen entre sí. Por ejemplo, Cristo dice, mi Padre y yo una cosa somos, ¿verdad? Hacer la voluntad de mi Padre. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. No se ve eso con el Espíritu, sino simplemente entre el Padre y el Hijo. Conclusión,
Entonces es mejor pensar del Espíritu como la presencia personal del Padre y del Hijo en la tierra y dentro de los creyentes, en lugar de verlo como una tercera persona de la divinidad en el mismo sentido que el Padre y que el Hijo. Bueno, aquí concluimos, hermanos. Esta clase que también siempre es bastante espesa, porque son temas bastante profundos, delicados, pero que hoy hemos abordado por la gracia de Dios. Y bueno, ahí queda para la reflexión. Quisiera saber, hermanos, si hay alguna pregunta o comentario en esta tarde antes de concluir nuestra clase, ya sea de la primera parte donde estuvimos hablando de Dios el Padre y de Jesucristo, el Hijo de Dios, o bien de esta última parte que tuvo que ver con el Espíritu Santo. Hermana Cleilia, Lelia, pasa a todos, buenas noches. paz, hermana. La verdad que me gustó mucho la exposición del tema. Muchas veces surgen dudas, ¿no? Del espíritu, de los dones, de los talentos. Y cuando dice cómo nos damos cuenta de que en realidad tenemos un don que está a disposición y que está a servicio, y es realmente cuando lo disfrutamos. Y cuando lo disfrutamos, uno lo siente y el resto lo nota y se da cuenta de que realmente es el don que nos dio el Señor, ¿no? Y, y me puse a pensar, cuando leí las preguntas que usted había hecho, me puse a pensar en la cantidad de dones y de talentos que tenemos todos, y que a veces por ahí no queremos hacer o demostrar lo que sabemos hacer para tampoco tener parte en ese lugar, porque por ahí no estamos tan comprometidos como tendríamos que estarlo, ¿no? Y a veces, eh, sin querer, pero por obra del Señor, el Señor siempre nos va poniendo en el lugar en donde tenemos que estar. Y la verdad es que me gustó mucho eso de cómo nos damos cuenta del don que nos dio el Señor, y me gustó mucho la respuesta que usted dio. Así que muchas bendiciones y bueno, paz para todos. Gracias. Hay un librito que les voy a recomendar por lo que está diciendo nuestra hermana Clelia, perdón. Lo escribe Leonardo Boff, es un teólogo brasileño, Leonardo Boff. Se llama El carisma como la base para organizar la iglesia, para la estructura de la iglesia. O sea, la iglesia debe de organizarse en base a los dones del Espíritu Santo. A ver, los que tienen el don de la enseñanza, vénganse para acá porque van a ser los maestros de la escuela sabática, los predicadores, acá los que tienen los que tienen el carisma de la hospitalidad, ok, ustedes van a encargarse de aquellos que están pobres, que no tienen dónde dormir, o los que están de viaje, en fin, los que tienen el don de la administración, a ustedes les vamos a dar el dinero para que lo cuiden, lo inviertan, lo hagan prosperar. Ustedes tienen el don no sé, hermanos, cualquiera de los dones que vimos, ¿no? Organizarnos en base a los dones y no en base al género femenino, masculino, o la edad que tenemos, o al estado civil. Porque hoy tenemos madres solteras, tenemos gente divorciada, tenemos viudos o viudas, tenemos hijos abandonados, es decir, no habría dónde poner tantos departamentos si seguimos así como vamos. Entonces tenemos que hacer algo al respecto. Esto como una crítica hacia el interior de la iglesia. Y la respuesta es usar el carisma del Espíritu Santo, esa gracia del Espíritu Santo, ese don del Espíritu Santo, como base para organizar la iglesia local. Para organizar la iglesia local. A los que pueden cantar, que tocan instrumentos, a eso les vamos a dejar que dirijan los cultos, ¿verdad? En fin, cada quien en base al don que tiene. Muy bien, gracias hermana por su pregunta y más bien por su comentario.
¿Alguien más, hermanos? Pastor, buenas noches. Buenas noches, hermana. ¿Cómo le va? Estuve mirando hoy la clase del día lunes y usted comentó de unos libros que nos recomendaría para leer. Pregunto, ¿esos libros usted los va a subir a la plataforma o lo tenemos que conseguir nosotros? Eh, no creo que yo pueda subirlos. Mire, no tuve tiempo de hacerlo ayer y hoy, pero espero para el lunes responder esa pregunta. Incluso voy a publicarlos para que los tengan bien escritos y no batallen. Se pueden conseguir, aunque son algunos libros ya viejos, pero se pueden conseguir y es una lectura realmente obligada, obligatoria para todos aquellos que desean profundizar en las clases que estamos dando, porque realmente en el seminario que tenemos, lo que hacemos es un acercamiento, pero hay mucho más todavía, ¿no? Para eso la bibliografía es importante. Entonces, le respondo el lunes esta pregunta, hermana Marisa. Muchas gracias, Pastor. Muy bien. Buenas noches, pastor. Buenas noches, Alan. La verdad que ahora en la última clase me sentí un poco más identificado porque yo estoy del grupo de alabanza desde los 13 años dentro de la iglesia y este último tiempo no lo estoy disfrutando realmente a lo que es el ministerio de alabanza. Y ahora con el año pasado al empezar acá, seminario con el tema de predicaciones positivas, al hacerlo, que me están pidiendo muy seguido reflexiones o prédicas, descubrí eso, que me siento mucho más identificado con eso y nunca había pensado que podría ser interesante el de enfocarme en otro tema. Además, también me ayudó mucho porque estoy haciendo otra carrera, que es el profesorado de historia, entonces también me favoreció muchísimo. Así que por eso a veces no estoy o no estoy en las clases justamente porque tengo muchas tareas con la otra carrera también. Pero muchas gracias por la explicación, me sirvió de mucho hoy. Bueno, me alegra, Alan, me alegra. Hay que atender al carisma del Espíritu, ¿no? Lo que el Espíritu nos ha dado. Esa es una clave para el desarrollo de la iglesia. De lo contrario, vamos a tropezar y vamos a estar así como aburridos, como incómodos, porque no disfrutamos lo que hacemos. Entonces, es importante escuchar, diríamos, la voz de Dios a través del Espíritu Santo, porque es lo que Él nos ha dado para que lo desarrollemos. Ahora, ojo también con esto, ¿verdad? Si tenemos un don y no lo desarrollamos, se atrofia, se atrofia. Eso es lógico. Lo que no se usa se pierde, ¿no? Entonces, qué importante es que podamos ejercer los dones que el Espíritu nos da. Y se va confirmando, ¿verdad? Se va confirmando en la misma comunidad. La comunidad se siente edificada. Y tarde o temprano le dicen, gracias, me sentí muy bien, gracias hermana, gracias hermano, esto pasó en mi vida, etcétera. Y eso va confirmando que estamos siendo sensibles a la unción del Espíritu Santo. Muy bien, Alan, gracias. ¿Alguien más, hermanos? Sí, hermano, Adelante, Gabriel le Gabriel. habla. Sí, Gabriel. Cuando nos preguntan en relación a que el Espíritu Santo se entristece, ¿cómo podemos explicar esa parte? Bueno, estamos partiendo de una declaración en nuestro dogma que dice que el Espíritu Santo es la presencia del Padre y del Hijo en la vida del creyente. Entonces, es una presencia, es decir, Dios está adentro de nosotros. Pero Dios ha entrado a nuestra mente, a nuestro corazón, en nuestro cuerpo, en nuestras células habita la presencia de Dios, en todo nuestro ser, ¿no? Ahora, es muy importante lo que yo digo, lo que yo hago, lo que yo veo, lo que yo escucho, porque está esa presencia conmigo. Si yo me siento y abro mi computadora y empiezo a ver imágenes
inapropiadas, ¿verdad? Pues no creo que el Espíritu Santo se vaya a quedar ahí conmigo viendo inmoralidades, por no decir la palabra que estamos pensando, ¿no? O si el ambiente en el que yo me paso el tiempo es un ambiente de ofensas, de maldiciones, de injurias, pues no pienso que el Espíritu Santo se sienta cómodo ahí. Esa presencia obviamente va a disminuir, ¿no? Va a disminuir. Por eso dice la Biblia, no contristéis al Espíritu Santo con el cual está sellado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se puede apartar de nosotros. Se va a sentir incómodo si yo practico el pecado. ¿Qué pasó con el rey Saúl en el Antiguo Testamento? Pues el Espíritu Santo se alejó. ¿Por qué? Porque fue un hombre desobediente. Y lo mismo pasó con Sansón también. Lo mismo pasó con Saúl, el primer rey de Israel, ¿verdad? Perdón, ya lo había dicho. Más bien con Salomón también, ¿verdad? Pues, obviamente no se siente cómodo el Espíritu. O diríamos Dios, ¿verdad? Porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo y Dios mora en nosotros. Por eso tenemos que cuidar mucho lo que hacemos, lo que hablamos, lo que vemos, lo que oímos. Todo eso. Gracias por la Muchas pregunta, gracias. Gabriel. Sí, gracias a ti. Paz. Paz. Pastor, Sí, Veré, adelante. bueno, quiero preguntar por qué tenemos la advertencia de que el único pecado que no perdona a Dios es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Bueno, esto lo dijo Jesús, ¿verdad? Que todos los pecados pueden ser perdonados excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. La blasfemia se define como la pretensión de ocupar el lugar de Dios. La blasfemia significa pretender hacerse pasar por Dios o querer ser Dios, diríamos, o aparentar ser Dios, ¿no? Por eso lo crucificaron a Cristo. Cuando Cristo dijo, ven este templo aquí, bueno, pues miren, en 3 días yo lo puedo levantar si lo derribo. Cuando oyeron eso, los del Sanedrín dijeron, ¿qué más queremos? Está blasfemando. ¿Quién puede hacer eso sino solo Dios? Él se hace pasar por Dios y por eso lo crucifican. Entonces, curiosamente, veré, eso fue lo que Adán y Eva pretendieron hacer al principio. Es el pecado que siempre nos asedia a nosotros, querer ser más. Y paradójicamente, lo vimos hoy, paradójicamente, el que era Dios no quiso ser como Dios. Cristo, que sí era Dios, él renunció a ser Dios por amor a nosotros. Entonces, vivimos en este choque, ¿verdad? Porque nosotros siempre queremos ir para arriba. Es una obsesión, un delirio de grandeza. Y el que está arriba viene para abajo, entonces chocamos. Hay otro libro muy bueno de Juan Pablo Lederach, es un autor menonita que se llama Seguir a Jesús, así se llama el libro, lo voy a presentar en la bibliografía. Seguir a Jesús es muy recomendable. Y habla él del complejo de Adán, ¿no? El complejo de Adán es el complejo de superioridad. Yo no necesito a Dios. Yo puedo decidir lo que está bien y lo que está mal. Porque yo voy a saber la diferencia entre el bien y el mal. Entonces, bueno, ya sabemos lo que pasó en la historia de Adán, ¿verdad? Cayeron en pecado. Claro, Entonces, sí.
Por eso Cristo dice, ningún pecado es imperdonable excepto aquel que pretenda hacerse pasar como Dios o tomar el lugar de Dios. Y pasa mucho, ¿eh? Cuando juzgamos a los demás, estamos ocupando el lugar que le corresponde a Dios. Me refiero a esos juicios ligeros que se hacen, ¿verdad? Porque hay un juicio que se hace en el seno de la iglesia cuando alguien se porta mal. Bueno, la iglesia se reúne y emite un juicio, ¿verdad? Ese juicio es bíblico, es correcto hacerlo. Pero cuando empezamos a criticar, cuando empezamos a juzgar, no, que este es un homosexual, no, que este es un borracho, no, que este es una mujer, es una madre soltera, y no, que este es un divorciado, y empezamos a cortarle la cabeza a todo mundo, ¿verdad? Pues hay que tener cuidado con eso, porque Dios no nos mandó a ser jueces de nada. Dios nos mandó a predicar el evangelio. Gracias, pastor, gracias. Nada, Justo esa pregunta tenía anotada para hacerle al pastor Abraham mañana, bueno. porque justo leí eso, el tema de la blasfemia en Marcos, y digo, voy a preguntar bien, que me explique bien qué significa eso. Ahora, bueno, listo, zafó el pastor de explicarme mañana. Bueno, pero seguro Abraham tendrá otras cosas más buenas que decir que las que yo he dicho esta noche, ¿no? Así es que igual haga la pregunta, hermana. Bueno, mis hermanos, pues si no hay más preguntas, vamos concluyendo nuestra clase. Vi muy serio el hermano Pachón hoy. Hermano, pues yo primeramente le doy gracias al Señor por el complemento que su merced nos da respecto a la deidad del Espíritu Santo, porque pues sí, nosotros como iglesia pues ya tenemos una identidad total, sí, que por otro lado no hay de pronto un lugar donde nosotros vayamos a ver esta parte de la doctrina que tenemos como iglesia, ¿no? Entonces yo doy gracias a Dios, hermano, por el refuerzo que nos da para seguir en nuestra convicción en lo que hemos creído como Iglesia de Dios Séptimo Día, ¿sí? Y ha sido muy claro, hermano, en lo que nos ha expuesto para nosotros como iglesia, ¿no? Y Dios lo bendiga, hermano, por eso. Gracias, hermano. Pedro. Gracias. Saludos a su familia, por favor. Ok, hermano, gracias. Pastor, una más. Volviendo a la pregunta de Bere. Por ejemplo, si uno habla con personas, por ejemplo, que no son de la iglesia, ¿no es cierto? Y bueno, le presentás a Cristo, querés hablar sobre eso, y las personas te dicen por ahí que ellos no necesitan, que ellos creen en su trabajo, creen en su vida, creen en lo que hacen, en lo que ellos ven. ¿Eso es blasfemia? No, es incredulidad. Incredulidad nomás. Sí, es incredulidad. Ahora, yo sugiero que cuando vamos a abordar a alguien nuevo, tenemos que, porque a veces cuando nosotros compartimos el evangelio, lo hacemos como si estuviéramos pidiendo limosna, como si estuviéramos en deuda, ¿verdad? Y quisiéramos que nos perdonaran la vida. Mire, por lo que más quiera, venga a la iglesia, acepte a Cristo, mire esto y que lo otro, y Dios le va a bendecir y le va a dar y ya nunca se va a enfermar y usted va a tener todo lo que quiera. Eso no es el evangelio. Eso no dice la Biblia. Y tampoco es digno que un evangelista ande dando lástimas. Lo que tenemos que hacer es lo que vimos esta noche. El Espíritu Santo redarguye al mundo ¿de qué? De pecado. Mientras la persona no reconozca que está en pecado, nunca va a sentir la necesidad del Evangelio de Cristo. Y eso es lo que pasa hoy en día, ¿no? Que la gente se autojustifica. Yo no le hago mal a nadie. Tengo amoríos, ¿verdad? Pero a mi esposa no le falta nada. Yo soy responsable con la economía de la casa. Yo realmente me merezco esto porque soy un hombre muy trabajador. Y nos pasamos autojustificándonos toda la vida, ¿no? Pero la verdad es que somos pecadores. Y eso tiene que entenderlo la persona. Cuando nosotros
les demostramos que están en pecado, que estamos en pecado, entonces la situación ya cambia, no se van a dormir igual. Hay un libro también que no lo tenía, pero viene a mi mente ahorita por la pregunta. El autor se llama Ray Comfort. Él tiene un libro que se llama El secreto más grande que Satanás no quiere que descubras. Y se refiere precisamente a esto, ¿no? Al hecho de que no le digamos al mundo que es un mundo pecador, pero eso es lo que es el mundo. Es un mundo pecador. Entonces tenemos que hacerlos conscientes de que somos pecadores y que necesitamos del Señor para salvar. Duele, pero es necesario, ¿verdad? Muy bien. ¿Concluimos, hermanos, entonces? ¿O alguien más? Bueno, vamos a orar, hermanos, entonces. Quisiera pedir al hermano Pedro que nos despidiera en oración. Claro que sí, hermano. Nos veremos Dios mediante el próximo lunes a la misma hora. Sí, Señor. Nuevamente, Señor, dándote gracias una vez más por tu favor, por tu misericordia, por habernos permitido, Señor, un día más, Señor, y recibir, Señor, instrucción en esta tarde por medio de nuestro hermano Ramón, que lo hayas utilizado, Padre, para, Señor, nosotros crecer más, Señor, en este conocimiento y seguir afirmados, Señor, en lo que como iglesia, Señor, tenemos de identidad, como lo he dicho ya, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque, Señor, nos has apartado, Padre, para que podamos, Señor bendito, dar a conocer, Señor, la grandeza y el poder tuyo, Señor, a través, Padre, de todo lo que nos das, Papito Dios. Señor, bendice, Señor, a nuestros hermanos. Bendice a tu iglesia, Señor. Permita que, Señor, mañana nuevamente podamos recibir también, Señor, orientación a través de nuestro hermano Abraham Marín, Padre. Bendice a nuestro hermano Ramón, guárdalo, cubre, Señor, a su familia, proteja, Papito Dios, de todo mal, todo peligro en estos tiempos duros, Señor bendito. La gloria y la honra y la alabanza será para ti en el nombre de mi Señor Jesús, Señor. Amén y amén. Amén.